Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Fine, good. Good, teacher. Bueno, me alegra. Vamos a ir dando inicio. Nada más, bueno, para esta semana, recuerden siempre revisar el cronograma. No tenemos ninguna tarea para esta semana, ¿verdad? Ya estamos en semana 12, entonces es importante que entremos a la plataforma, revisemos la ruta de aprendizaje, los materiales y ya hoy empezamos con lo que es unidad 5, chapter 5. Los exámenes todavía no están terminados, no los he revisado todos. Entonces, ya para la próxima semana estarán las calificaciones en la plataforma para que las revisen. Entonces, bueno, esta semana no tenemos ninguna tarea, pero sí es importante repasar los materiales ahí. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar. Teacher, Sí, sí, ¿qué sería? yo me retiro faltando 5 para las 7:30 porque tengo reunión con Diana. Ah, ok, sí, sí, que hoy hay reunión por lo de las estandarizadas. Sí, correcto. Ujú, Entonces, para que ujú. la tengas presente. Gracias. Claro, no hay ningún problema. De igual forma, la tutoría queda grabada. Mañana recordemos que como es 1 de mayo, no hay tutoría. Entonces, esta pues queda grabada para que después la puedan repasar. Bueno, aquí tenemos lo que es la ruta de aprendizaje. Hoy empezamos Chapter 5, High Tech, High Touch. O sea, vamos a hablar de tecnología, de redes sociales, de la computadora, ¿verdad? De Internet. Y dentro de los temas que tenemos para hoy, tenemos Present Perfect Continuous, Passive Voice, and Second Conditional. Vean que este Second Conditional, ¿verdad? Es uno de los temas que ya hemos visto, entonces nos sirve de repaso. Ese había entrado en el primer examen. Entonces, estamos en semana 12. Siempre les recomiendo que vean el cronograma porque a veces para los exámenes, andan medio preguntando que cuáles son los temas para examen, ¿verdad? Entonces, recuerden que siempre son 2 unidades por examen y que estamos empezando a ver unidad 5, por lo tanto, el último examen entra unidad 5 y unidad 6. Ya estamos en la recta final, ¿verdad? Ya estamos iniciando ya mañana, si Dios quiere, mayo, y ya en mayo finalizamos ya con los últimos exámenes, entonces tenemos que ponerle y hacer lo que nos falta, que es homework number 2, ¿verdad? Para que se fijen en el cronograma que ahí vienen dentro de las próximas semanas. Ok, entonces vamos a empezar con present perfect y present perfect continuous. Aquí ustedes lo que tienen es un enlace, ¿verdad? En semana 12, en donde tienen una explicación en video. Entonces es importante que lo hagan, ¿verdad? Es importante que lo vean. Y vamos a ver por acá algunos ejemplos y vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Ok, el present perfect, ¿verdad? Presente perfecto. Lo tenemos como para hablar de actividades que hemos hecho en el pasado.
tanto el have como el has es como yo he ido, yo he nadado, yo he trabajado, ella ha escuchado música, él ha viajado, ¿verdad? Esa es la idea del present perfect. Por eso tenemos have y tenemos has como auxiliar y siempre lo vamos a poner ahí, dependiendo, ¿verdad? Del pronombre, del sujeto. Recuerden que en presente normal, ¿verdad? Presente simple, a veces le agregamos la S al verbo con she, he, it. Entonces, en este caso, has lo vamos a usar con she, he, it. Y el resto, lo que es I, you, we y they, lo voy a utilizar con have, ¿verdad? Have con V. Entonces, prácticamente la fórmula que tenemos ahí, ¿verdad? En affirmative sería el sujeto más el have o el has y el past participle. Recordemos que el past participle, ¿verdad? En la lista de verbos regulares e irregulares está en la tercera columna. Es el que nosotros podemos encontrar. Si es regular, termina con ed. Si es irregular, nosotros tenemos que memorizarnos, ¿verdad? Cómo es que cambian de presente a pasado participio. Son los que están en la tercera columna. Si nos vamos a la lista de los verbos en la antología, al final de la antología ahí está la lista. Vean que si está negative en el segundo caso, tenemos sujeto, have not o haven't, que es la manera corta, ¿verdad? Contraction. Tenemos has not o hasn't. Y tenemos el pasado participio. O sea, ahí lo único que le vamos a agregar es el not, ¿verdad? Have not o has not. Y tenemos el ejemplo. En afirmativo tenemos I have tried sushi. Yo he probado el sushi. En negativo tenemos I have not tried sushi. Yo no he probado el sushi. Ella sería negativo. Y vean que el verbo es regular porque se le agrega ed. ¿Verdad? Try normalmente en presente y en pasado participio le agregamos ed. Y luego en questions tenemos el auxiliar primero, va have o has, luego el sujeto y luego el pasado participio. Have you tried sushi? ¿Ha usted probado el sushi? Y ahí, ¿verdad? Tenemos lo que es el present perfect en affirmative, negative and questions. Aquí tenemos, ¿verdad? Ya los pronombres en positive, negative y question. Ven que ahí tenemos que solo he, she, it llevan has, ¿verdad? Has con S. She, he, it, o sea, tercera persona singular. Él, ella o cosa o animal llevan este has. El resto, I, you, we y they llevan have. I have seen, yo he visto. You have seen, usted ha visto. He has seen, él ha visto. ¿Verdad? Ese verbo seen, ese past participle sería visto, ¿verdad? El verbo en presente es sí y en pasado participio sin, ¿verdad? Es irregular. En negative tenemos I have not seen, you have not seen, he has not seen. Y entre paréntesis tenemos la manera contraction, ¿verdad? Haven't o hasn't, ¿verdad? Cualquiera ahí pueden utilizar. Y en questions tenemos have I seen, have you seen, has he seen, has she seen, has it seen. Ya ahí empezamos con el auxiliar, luego el sujeto y luego el pasado participio o past participle para lo que es questions. Okay. Entonces, eso, ¿verdad? Esas son las reglas del present perfect. No sé si tienen alguna consulta por acá. No, profe. Ok, perfecto. Y ahora vamos a ver la diferencia con el present perfect continuous, ¿verdad? Como siempre les recomiendo, háganse un resumen donde ustedes vayan poniendo cuál es la diferencia entre estos dos, porque a la hora del examen, ¿verdad? En la parte de gramática me van a poner utilice el present perfect o utilice el present perfect continuous. Entonces tenemos que saber cuál es la diferencia para no estar confundidos en el examen. Por ejemplo, acá, present perfect continuous, la palabra continuous
como lo habíamos visto, era los verbos que terminan con ing, ¿verdad? Siempre que vean continuous o progressive, quiere decir que el verbo va a terminar con ing. En este caso vamos a utilizar igual el auxiliary have y has, ¿verdad? Igual en la misma conjugación que lo acabamos de ver. Y vamos a utilizar el verbo pasado participio been, o sea, el verbo to be en pasado participio, ¿verdad? En la tercera columna de los verbos irregulares, ¿verdad? Ahí está been. I have been, you have been, he has been. Entonces siempre va a ser la misma estructura. Simplemente tenemos que revisar si va con have o has, ¿verdad? Pero siempre va a llevar been. De fijo va a llevar been. Y el verbo, como podemos ver, va a terminar en ing. I have been starting, you have been starting, he has been starting. Esto lo que significa es usted ha estado empezando, él ha estado empezando, ¿verdad? Por eso tiene ese ing, porque es una acción como en progreso y es como usted ha estado y la acción, ¿verdad? Usted ha estado escribiendo, usted ha estado estudiando. Entonces, eso es para lo que utilizamos el present perfect continuous. Igual, revisamos la conjugación de have y has. En negative, lo que vamos a poner es have not been o has not been, ¿verdad? Ahí va a ir el negativo. I have not been starting, you have not been starting, he has not been starting, ¿verdad? Él no ha estado empezando. Entonces, eso es lo que tenemos ahí con present perfect continuous. Vean que todas van con not y been, ¿verdad? Siempre va a ir been en este present perfect continuous. Y starting ing. Y en questions, have I been starting? Have you been starting? Entonces lo que hacemos es empezar con el auxiliar have o has, igual como lo hacíamos en el present perfect. Empezamos con have y has, luego el sujeto, luego been, y luego el verbo con ing. Entonces, has she been starting, ¿verdad? Ha estado ella, ha estado él empezando. Entonces ahí es como vemos, ¿verdad? Esa diferencia entre uno y el otro. El primero era para decir yo he trabajado, pero el present perfect continuous, este es para decir yo he estado trabajando, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ellos dos. No sé si hay alguna consulta con este present perfect continuous. Okay. Y otro de los temas que tenemos aquí en la ruta de aprendizaje es el passive voice. Passive voice es la voz pasiva. Recordemos que estos temas, ¿verdad? De semana 12 están en Chapter 5, en la antología, Chapter 5, página 170, ¿verdad? Empezamos Chapter 5 para que lo anoten, ¿verdad? A partir de ahí iniciamos para el examen número 3. Chapter 5, High Tech, High Touch, es tecnología. Entonces vamos a hablar de apps, applications, danger zones in the digital world, o sea, zonas peligrosas en el mundo digital, tech tools for positive change, son herramientas tecnológicas para un cambio positivo. My future is in my hands, ¿verdad? El futuro está en mis manos. Entonces vean que lo que es Chapter 5 va a hablar mucho de social networks, todo lo que son redes sociales, social networks, Instagram, Facebook, Twitter o todas las apps que se utilizan hoy en día. Todos los textos, ¿verdad? Que tenemos que
repasar el vocabulario que podrían salir en el examen son de este tema de tecnología y social networks. Entonces ahí viene vocabulario desde la página 170 en adelante, donde vienen, ¿verdad? Vocabulary, multimedia, text, social apps, applications. Y tenemos acá, ¿verdad? En lo que es página 174 de passive, de simple passive. El passive voice o la voz pasiva lo vamos a ver con el verbo to be en pasado y con el past participle. Entonces, de nuevo, hay que repasar los verbos en la tercera columna, ¿verdad? De los verbos irregulares. Entonces, vamos a repasar lo que es el verbo to be en pasado y también lo que es los past participles, tanto regulares como irregulares. ¿Ok? Entonces, si lo vemos por acá en la antología, vamos a ver unos ejemplos de passive voice. Si hablamos con la voz activa, recuerden que son oraciones normales en las que nosotros decimos sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, yo escribí una carta, ¿verdad? Eso sería voz activa. I wrote a letter. Yo escribí una carta. Pero si yo lo paso a voz pasiva, lo que vamos a decir es, la carta fue escrita por mí. Entonces empiezo con el objeto, o sea, la carta. Luego, fue escrita por mí. Si yo hago eso en inglés sería, the letter was written by me. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita con el simple passive voice. Aquí tenemos que la fórmula sería objeto, ¿verdad? El objeto de esa oración. Vamos a utilizar was o vamos a utilizar were y vamos a utilizar el verbo en pasado participio, los que están en la tercera columna de verbos regulares e irregulares. Entonces, Instagram was created as an online photo sharing, video sharing, and social networking service. Entonces yo ahí tengo que Instagram fue creado. Entonces empiezo con el objeto, ¿verdad? Que es Instagram. Luego el verbo to be en pasado, was. Y luego el pasado participio created, que como es regular, termina con ed. Created, fue creado. Otro ejemplo de passive voice sería, this app was designed to provide free video and phone calls, messaging and group chats for up 50 people. Entonces, esta aplicación fue diseñada para proveer videos gratis, llamadas, mensajes, chats en grupos, hasta para 50 personas. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Otro passive voice. Empiezo con el objeto, luego was y luego pasado participio. Design, que es regular también, entonces termina con ed. Perdón, otra sería emoticons were designed to help make texts shorter. Entonces aquí tenemos emoticons were, ¿verdad? Porque está en plural, entonces utilizo were. Luego designed, termina con ed, es regular. Fueron diseñados para ayudar a hacer textos más cortos. Hashtags were created to help search for information. Entonces los hashtags, igual es el objeto, fueron creados para ayudar a buscar información. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ejemplos de passive voice. Aquí tenemos algunas diferencias entre voz activa, active y passive voice. Entonces tenemos active. The teacher corrected the mistakes, ¿verdad? Eso es la voz activa. El profesor corrigió los errores. Pero si yo lo paso a voz pasiva, the mistakes serían los errores, fueron corregidos
por el profesor. The mistakes were corrected by the teacher. Entonces aquí pusimos el objeto primero, verbo to be en pasado, were, y luego corrected, ¿verdad? Con ed al final. De último, ¿verdad? By the teacher. Usualmente el passive voice lleva este by para decir por tal persona. Okay, una ejemplo de question en active voice. Did the little boy sell all the candy bars? El niño vendió todas las barras de dulce. Passive voice sería were all the candy bars sold by the little boy. Aquí sería fueron todos los dulces vendidos por el niño. Entonces aquí lo que utilizamos es verb to be, where. All the candy bars es el objeto. El verbo pasado participio sold. En presente era sell. Es irregular. En tercera past participle sería sold. Y luego by the little boy. Otro ejemplo de active sería Lauren didn't eat any apples. Lauren no comió manzanas. Entonces en passive tenemos no apples were eaten by Lauren. Entonces no manzanas fueron comidas por Lauren. En esta es porque como estaba negativo, entonces lo que se hace es poner que no comió manzanas, no apples, luego en plural el were y luego eaten es el pasado participio de eat. Pasado participio es eaten by Lauren. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Cómo se cambia de active voice a passive voice. Otro ejemplo, en active voice, he didn't give the wallet. Él no dio la billetera. Empiezo con el objeto. The wallet wasn't given by him. Entonces, la billetera no fue dada por él. Tenemos pasado de verbo to be, wasn't en negativo. Given, que es el pasado participio de give. Se cambia a given. Y luego by him por él. Digamos que este tema lo podríamos ver en un asocie. Si a mí me dicen asocie el active voice con el passive voice, entonces yo busco la que esté transformada o que me pongan en una selección única, ¿verdad? En marque con X la oración activa y que yo tenga que seleccionar cómo sería la voz pasiva. Ahora también a mí me podrían poner a transformar la oración. Entonces yo tengo que cambiar de activo a pasivo recordando la fórmula. Primero pongo el objeto, luego verbo to be, luego el pasado participio y de último, ¿verdad? Por la persona, by him, by her, by fulanito, ¿verdad? Poniendo quién lo hizo. Entonces, eso serían, ¿verdad? Algunas de las maneras en que podría salir. Vamos a ver otros ejemplos por acá de passive voice. Okay, igual, acá en el primer ejemplo, A, tenemos the teacher returned the exams on Monday. Entonces, yo tengo que transformarlo a passive voice empezando por el objeto que sería the exams. The exams were returned on Monday. Los exámenes fueron devueltos el lunes. Entonces tenemos return con ed porque es un verbo regular. Entonces se mantiene igual. Lo único que cambiamos fue que pusimos the exams primeros y luego el verbo to be were. Recuerden la conjugación de were y was. Tenemos I was, she was, he was, it was. Y el resto, you, we y they, lo vamos a poner con were. Entonces, eso es uno de los aspectos que hay que tener claro por acá. Voy a poner por acá para recordar.
Entonces, primero tenemos que repasar esta conjugación de verb to be in the past. Tenemos I was, she was, he was, it was. We were, they were, you were. Entonces, esto es importante tenerlo claro para utilizar el passive voice. En passive voice, utilizarlo correctamente, ya sea con was o con were, según, ¿verdad? Si el objeto de la oración es singular, vean que utilizamos I, she, he, it, ¿verdad? Was. Pero si el objeto de la oración ya es en plural o utiliza you, utiliza we, utiliza they, tenemos que utilizar were. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo tenemos como recordatorio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. An outstanding student is awarded the scholarship every year. Estas dos oraciones están en passive voice, las dos están en voz pasiva, solo que la primera está en presente, porque vean que tenemos el verbo to be is, y la segunda dice was awarded, que es el que estamos viendo ahorita. Shannon was awarded the scholarship last night. O sea, Shannon fue premiada con la beca anoche. Entonces aquí tenemos passive voice. Shannon was awarded. Es regular porque termina con ed. A ver, vamos a ver estas. Esta sí es en simple past, ¿verdad? Que es la que estamos viendo con was y were. Entonces, the books were returned to the library on time. Los libros fueron devueltos a la biblioteca a tiempo. Were returned. Entonces, ven cómo es plural de books. Los libros fueron, tengo que utilizar were porque the books sería como decir they. They, ellos, they were returned. Entonces este return aquí termina con ed porque es regular. Estos que vienen con past y progressive y esos no entran, ¿verdad? Entran solamente los que están en pasado, los que estamos viendo ahí con was y con were, nada más. Por ejemplo, aquí en el último ejemplo, my essay was turned in yesterday. My essay was turned in yesterday. Mi ensayo fue devuelto ayer. Por ejemplo, aquí, many trees were planted to replace those lost in the fire. Entonces, muchos árboles fueron plantados para reemplazar los que se perdieron en el incendio. Entonces, tenemos el objeto, many trees, were, verbo to be, planted, termina con ed, y luego el complemento para reemplazar. Otro ejemplo sería, the house was built in 1850. La casa fue construida en 1850. Entonces tenemos was porque es it, ¿verdad? The house was. Y luego built es irregular. Este es build con D en presente y built en pasado participio, que se escribe así y está en la tercera columna de verbos irregulares. Por ejemplo, acá, several failing grades were received in ESL 184. Entonces, muchas notas malas fueron recibidas en ESL. The information was given to the police investigator. La información fue dada al investigador de policía. Entonces tenemos information es it, pongo was y given, ¿verdad? Que es el pasado participio. Es irregular también. The new law was passed without our knowledge. La nueva ley fue pasada sin nuestro conocimiento. Tenemos was porque ley es it y passed, nada más le agregamos ed porque es regular. Otro ejemplo sería este. The specimens were collected and placed on a slide. Los especímenes fueron recolectados y puestos en una
bandeja. Entonces tenemos collected y placed, los dos son regulares porque llevan ed. Ok, aquí tenemos unos ejemplos que vienen en la antología. Ya aquí están transformados. Entonces, si quieren primero, hacen, para cuando vean el video, hacen primero la práctica de la antología y después lo revisan con esta parte. Entonces, ahí tenemos en activa es we stop the bus. Nosotros paramos el bus. Pero a la hora de transformarlo pasivo, queda the bus, o sea, el objeto was stopped by us. El bus fue detenido por nosotros. Entonces ahí tenemos objeto, was, porque sería it was, y stopped con ed porque es regular, por nosotros. By us. O sea, we lo transformamos en us, porque recibe la acción. They didn't make their beds. Ellos no hicieron sus camas. Entonces, empiezo con el objeto their beds. Sus camas were not made, no fueron hechas por ellos. Were not made by them. Were porque es plural, luego negativo not. Made es el transformo make en pasado participio, es irregular, por eso cambia a made. By them. Okay. Did he send the letter? Y aquí tenemos the letter, o sea, el objeto, was sent by him. La carta fue enviada por él. The letter was sent. Sent es irregular. Y ahí tenemos she sang a song. Ella cantó una canción. Entonces empiezo con el objeto canción. A song. Y luego empiezo was porque es it was. Y el pasado participio de sang sería song. A song was sung. Someone hit me. Entonces alguien me golpeó. Entonces I was hit. O sea, yo fui golpeado por alguien. By somebody. I was hit by somebody. En activo sería a thief stole my car. Un ladrón robó mi carro. Entonces yo empiezo por el objeto my car. My car was, ¿verdad? It was. Stolen, que sería el pasado participio. Vean que este cambia su escritura, es irregular. Stolen by a thief. Fue robado por un ladrón. She didn't win the prize. Ella no ganó el premio, entonces empiezo por el premio. The prize wasn't, ¿verdad? Lo pongo negativo porque ahí está negativo. The prize wasn't won by her. No fue ganado por ella. Entonces, win cambia a won y uso by her, que sería por ella. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que tienen que repasar ahí con el passive voice. Any questions, preguntas? Okay, en la antología, perdón, en la plataforma tenemos una passive voice presentation también para que lo vean. Es lo mismo que acabo de explicar, pero con otros ejemplos para que ustedes lo vean ahí y lo repasen también. Y el second conditional ya nosotros lo habíamos visto. Pero para que recordemos,
Acuérdense que el unreal conditional o el second conditional son cosas imaginarias, son situaciones imaginarias que podrían suceder. Entonces, acuérdense que son así como, what would you do if you had a lot of money? ¿Qué haría usted si tuviera mucho dinero? Entonces, siempre va a llevar if, siempre va a llevar would y siempre va a llevar el pasado simple. Por ejemplo, acá, what would you do if you won the lottery? ¿Qué haría si usted ganara la lotería? Vean que won está en pasado simple. Si ganara. If, ¿verdad? Es sí, pero de condición. Entonces, una respuesta sería, Maxine would buy a new house for herself and her parents if she won the lottery. Entonces, ella compraría, ¿verdad? Maxine would buy. Siempre voy a poner would y el verbo simple. Would buy a new house. Y siempre va a llevar una oración con if she won the lottery. Si ella ganara la lotería, el pasado va a ir siempre en la oración que va con if. If she won, si ella ganara. Esto es pasado simple. If Paul won the lottery, he would take a trip around the world. Si Paul ganara la lotería, él tomaría un viaje alrededor del mundo. Igual if, pasado simple, won. Y aquí es el would, ¿verdad? Pero de manera corta, he would take a trip. Él tomaría un viaje. John and his wife would buy a piano if they became rich. John y su esposa comprarían un piano si ellos se volvieran millonarios. Became es en pasado simple. If they became. Entonces siempre la oración que lleva if va a ir en pasado, pasado simple. Ahora, si el verbo es regular, se le agrega ed. Pero si el verbo es irregular, como en estos casos, ¿verdad? Como won, como became, ¿verdad? Ahí sí, hay que sabérselos. Entonces ahí, ¿verdad? Siempre empezamos, digamos, la oración. If I had $1,000,000, si yo tuviera, ¿verdad? Pasado simple, if I had $1,000,000, I would, ¿verdad? ¿Qué haría? Entonces, I would buy a house. I would travel around the world. Yo viajaría, yo compraría, ¿verdad? If I lived in Italy, si yo viviera en Italia, entonces este lived en pasado simple, es regular, entonces lleva ed. I would y se pone el verbo normal. If I got a job as a chef, I would. Si yo tuviera un trabajo de chef, ¿qué haría? Entonces, I would cook. Yo cocinaría. O I would serve people. Le serviría a la gente, ¿verdad? Entonces, son diferentes posibilidades. Todas son situaciones imaginarias. Por ejemplo, acá, if my friend asked me for money, I would lend it to her. Si mi amigo me pidiera dinero, yo le daría a ella. Entonces ahí tenemos if my friend asked, pasado simple con ed. I would y el verbo simple, verbo en presente. I would lend, yo le prestaría. Thomas would be happier if he got a less stressful job. Thomas estaría más feliz si él tuviera un trabajo menos estresante. Entonces, if he got es en pasado, si él tuviera. Speaking in English would be easier if you practice more frequently. Entonces, hablar inglés sería, would be, would y el verbo to be, ¿verdad? Sería más fácil. If you practiced, si usted practicara, entonces viene con ed en pasado, more frequently. ¿Ok? Siempre después de if vamos a utilizar simple past. Siempre vamos a utilizar el pasado simple después de if. Siempre en la oración, en la otra oración, vamos a poner would y el verbo como que si estuviera en presente.
Por ejemplo, ahí, if I move to a big city, I'd sell my car. Si yo me mudara a otra ciudad, vendería mi carro. Entonces tenemos move, pasado simple, y I would sell, yo vendería. Is a future possibility, posibilidad en el futuro. If Marta moved abroad, she would learn another language. Si Marta se mudara a un lugar fuera en el extranjero, she would learn, ella aprendería. Learn es aprender, entonces would learn, aprendería otro idioma. Igual se puede empezar la oración al revés. Marta would learn another language if she moved abroad. Si ella se mudara. ¿Ok? Aquí, ¿verdad? Vean que los verbos entre paréntesis, tenemos que fijarnos si la oración está con if, le ponemos pasado simple. Si la oración es la otra, le tengo que poner would y el verbo. Entonces vean que acá tenemos if we had more time and money, si nosotros tuviéramos más tiempo y dinero, o sea, la oración que va con if va con pasado simple, ¿verdad? Have lo transformo a had. Y la otra le vamos a poner would, we would take a vacation to Hawaii. Tomaríamos una vacación a Hawaii. The world, como no está if, lo pongo con would. The world would be a better place. Pongo el verbo exactamente igual. A better place if, sí, entonces ahí con sí tengo que poner help en pasado. Helped con ed. If everyone helped others. Si los demás ayudaran a los demás. If you get, como empieza con if, va en pasado. If you got more exercise, I'm sure you would feel. Entonces, would y el verbo en presente. Healthier and happier. Jack, ahí empiezo entonces con would. Jack would do, lo pongo igual el verbo cuando está con do. Would do better in school if he, lo pongo en pasado. Slept more each night. Si él durmiera más cada noche. Usualmente cuando utilizamos este second conditional, utilizamos were en vez de was. Esto porque es como una situación imaginaria. Si yo fuera usted, entonces se utiliza if I were you. Sin embargo, a veces aparece como was, ¿verdad? No significa que esté malo, pero es como un poco más formal utilizar were. If I were you, I would buy that house. Si yo fuera usted, compraría esa casa. She would buy a mansion if she were wealthy. Ella compraría una mansión si fuera millonaria. ¿Ok? Entonces son situaciones de responder qué haríamos en cada situación. If you became rich, I would, ¿verdad? Siempre respondemos. En preguntas de estas respondemos con I would. I would buy a house. If I found a wallet on the street, I would return it to the police. Lo llevaría a la policía. Cosas así es para responder situaciones imaginarias. ¿Ok? Ese es el second conditional. La ventaja de este second conditional es que lo hemos visto para los exámenes pasados, entonces ahí está el material, ¿verdad? Y también es a modo de repaso. Y vean que en la antología viene lo que es el vocabulario de apps. Entonces es importante favorite app, aplicación favorita, para qué es, what can they do, qué pueden hacer las personas, why is their favorite app, por qué es la favorita.
What is a social network? ¿Qué es una red social? Entonces vienen, ¿verdad? Preguntas sobre apps, social media, redes sociales, y vienen estos textos de comprensión de lectura sobre social networking, ¿verdad? Todo lo que son redes sociales, ejemplos de apps. Aquí vean que está la diferencia entre present perfect y present perfect continuous en la página 179. Y vienen prácticas, ¿verdad? De utilizar present perfect o present perfect continuous. Imperative. Los imperative son instrucciones, son como decir órdenes, instrucciones, ¿verdad? Cosas que nos dicen que hagamos. Por ejemplo, cuando nos dicen, Marla, please get ready. Get ready, guys, es como alístense, ¿verdad? Estén listos. Entonces, usualmente se empieza el imperativo con un verbo, o sea, se empieza con una acción. Stand up straight, por ejemplo, levántese eh, derecho, stand up. Turn left, doble a la izquierda. Don't move, no se mueva. Please read this article. Por favor, lea este artículo. Read this article, please. Don't exercise when you are sick. No haga ejercicio cuando está enfermo. Be careful. Tenga cuidado. Don't trip. No se tropiece. Work out with us tomorrow. Haga ejercicios con nosotros. Entonces, vean que siempre empieza con un verbo. Siempre es una instrucción, una orden, una dirección de lo que tenemos que hacer. Esos son los imperatives. Y vienen en esta unidad tips to stay safe on social media. O sea, recomendaciones para estar seguros, ¿verdad? Safe es seguros en redes sociales. Entonces, vean que aquí viene una lista de recomendaciones. Use a strong password. Utilice una contraseña fuerte, segura. Use a nickname. Utilice un apodo. Check your settings, revise la configuración. Use a different password, utilice diferentes contraseñas. Set up your security answers. Entonces, configure respuestas de seguridad. ¿Verdad? Todas estas es importante repasarlas porque a veces vienen en comprensión de lectura y a veces en el desarrollo nos preguntan, no sé, what is your favorite app? ¿Cuál es su aplicación favorita? O cuáles tips da para usar en redes sociales. Entonces podemos agarrar ideas de aquí de cómo eh, utilizar redes sociales de una manera segura y llevarlo pensado para el examen. Vienen, ¿verdad? Estas palabritas que son para steps, pasos, para instrucciones cuando usamos redes sociales, cuando usamos algo en computadora, nos dan instrucciones, por ejemplo, first es primero, then después, next después, after that después de eso y finally finalmente. Entonces, a veces en el examen vienen textos en los que tenemos que poner estas palabritas como en un complete. Primero, después, finally, por último, ¿verdad? O finalmente. Entonces, para que lo tengamos ahí como vocabulario importante para aprenderse. Vean que todo viene relacionado con redes sociales, vocabulario. Vienen también zonas peligrosas en el digital world y por eso viene virus, identity theft, o sea, robo de identidad, plagiarism, el plagio, copyright, igual, que es como los derechos de autor, spam, que son todas las mensajes, por decirlo así, anuncios y mensajes que no sirven y que llegan mucho a los correos, hacking, que es hackear, cyberbullying, que es el bullying cibernético. Entonces, algunos textos tratan de eso, de las desventajas, de lo negativo, social media, y todos son textos, ¿verdad? Textos de comprensión de lectura, vienen unas correspondencias,
Vienen completos sobre el mismo vocabulario. Viene el second conditional, que está aquí en la página 195. Ahí viene con esta práctica de second conditional. Vienen algunos programas de computadora y también website, página web, Dropbox, que es una nube, YouTube, Prezi, programas, Movie Maker, social networks. Entonces viene lo que se puede hacer en una red social, lo que no debe hacer en una red social y lo que debería hacer en una red social, ¿verdad? Hablando de seguridad. Entonces ahí viene vocabulario y textos sobre el tema. Un texto de Google, marque con X. Estos son algunas abreviaciones que se utilizan en Internet, es lo significado en inglés. Y technology jobs, o sea, trabajos ya que requieren tecnología, trabajos más tecnológicos. Vienen algunos ejemplos en textos, comprensión de lecturas, future of games, el futuro de los juegos, videojuegos y alguna tecnología por ahí, ¿verdad? Con algún complete. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos para hoy en lo que es Chapter 5. Entonces, repasen el vocabulario y repasen, ¿verdad? La gramática, muy importante. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces vamos a ir cerrando por acá y nos veríamos la próxima semana, si Dios quiere, con ya el resto de Chapter 5 y ya iniciando, ¿verdad? Ya la recta final para ir empezando Chapter 6. Thank you. Good night. See you later. Bueno, profe, buenas noches. Good Buenas night. noches. Bye.